¿Qué tal? Aquí saludándoles en el segundo día de esta semana de nuestra lectura guiada de la Sagrada Escritura. Estamos leyendo el segundo libro de las Crónicas. Hoy vamos a leer capítulos 4, 5 y 6. No son tan largos como los del libro anterior que tuvimos, pero miren, lo importante es que disfrutemos. Vamos a rezar el Gloria como debe ser rezado oficialmente, incluso si alguno de ustedes ha rezado los salmos de la liturgia de las horas, se dan cuenta que esta es la manera correcta de rezarlo, porque los difuntos como que le aumentan algo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 4. Construyó también un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. Hizo el mar de metal fundido que medía 10 codos de diámetro, 5 de altura y 30 de circunferencia. Debajo del borde, todo alrededor, había figuras de toros, 10 en cada codo, colocadas en 2 órdenes y fundidas en una sola pieza. Reposaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se sentaba el mar, quedando hacia el interior las partes traseras de los bueyes. Su espesor era de un palmo y su borde como el del cáliz de la flor de la azucena. Su capacidad era de 3000 medidas. Hizo 10 pilas para las abluciones y colocó 5 de ellas a la derecha y 5 a la izquierda para lavar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para las abluciones de los sacerdotes. Hizo 10 candelabros de oro según la forma prescrita y los colocó en la nave, 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Hizo 10 mesas que puso en la nave, 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Hizo también 100 acetres de oro. Construyó también el atrio de los sacerdotes y el atrio grande con sus puertas y recubrió las puertas de bronce. Colocó el mar al lado derecho hacia el sureste. Hirán hizo los ceniceros, las paletas y los acetres. Hirán concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo de Yahvé. 2 columnas, las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de las 2 columnas, los 2 trenzados para recubrir las 2 molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas, las 400 granadas para los 2 trenzados, 10 basas y las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar, los ceniceros, las paletas y los acetres. Todos estos objetos que hizo Hirán al rey Salomón para el templo de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir con la vega de Jordán, en moldes de tierra entre Sucot y Sereda. Salomón fabricó todos estos utensilios en tan enorme cantidad que no se pudo calcular el peso del bronce. Salomón hizo todos los objetos que había en el templo de Yahvé: el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro, los candelabros con sus lámparas delante del santuario para que ardieran según el rito de oro fino, las flores, las lámparas y los despabiladeras de oro purísimo, y los cuchillos, los acetres, las copas y los braseros de oro fino. Eran también de oro las puertas del santuario interior, el santo de los santos y las puertas de la nave del templo. Capítulo 5. Cuando se completó toda la obra que el rey Salomón había hecho en el templo de Yahvé, Salomón hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y los objetos, y los depositó entre los tesoros del templo de Yahvé. Entonces consagró Salomón en Jerusalén a todos los ancianos de Israel. Congregó Salomón en Jerusalén a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sión. Se congregaron en torno al rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca y llevaron el arca y la tienda
del encuentro y todos los objetos del santuario que había en la tienda lo llevaron los sacerdotes levitas. El rey Salomón, con toda la comunidad de Israel que se había reunido en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas sobre el lugar del arca y cubrían el arca y sus barandales por encima. Los varales, se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario, pero no se dejaban ver más hacia afuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó allí en el Horeb cuando Yahvé estableció alianza con los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues todos los sacerdotes que se hallaban presentes se habían santificado sin guardar orden de clases. Y todos los levitas, cantores, Asaf, Hernán y Yedutún, con sus hijos y hermanos, vestidos de lino fino, estaban de pie al oriente del altar, tocando címbalos, salterios y citaras, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Se hacían oír al mismo tiempo, al unísono, los que tocaban las trompetas y los cantores alabando y celebrando a Yahvé, alzando la voz con las trompetas y con los címbalos y otros instrumentos de música. Alaban a Yahvé diciendo: porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El templo se llenó de una nube, el templo mismo de Yahvé. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Capítulo 6. Entonces Salomón dijo: Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en la densa nube. Ha querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie. Dijo: bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló por boca de mi padre David y ha cumplido con su mano lo que dijo. Desde el día en que saqué de la tierra de Egipto a mi pueblo Israel, no he elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que residía mi nombre, y no elegí tampoco ningún varón que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre, y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, pero Yahvé dijo a David, mi padre: has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre, has hecho bien en ello. Pero no serás tú el que construya el templo a mi nombre, un hijo tuyo saliendo de tus entrañas será quien construya el templo a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que pronunció. Me ha establecido como sucesor de mi padre David, y me he sentado sobre el trono de Israel como Yahvé había dicho, y he construido el templo en nombre de Yahvé, Dios de Israel, y he fijado en el lugar para el arca en que se encuentra la alianza que Yahvé pactó con los israelitas. Salomón se puso en pie ante el altar de Yahvé frente a toda la asamblea de Israel y extendió las manos. Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, 5 codos de ancho y 3 codos de alto, que había colocado en medio del atrio. Poniéndose sobre él, se arrodilló frente a toda la asamblea de Israel y extendiendo sus manos hacia el cielo dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni en el cielo ni en la tierra, tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos que caminan ante ti de todo corazón, que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste y que has cumplido en este día con su mano lo que con tu boca habías prometido. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste, diciéndole: nunca le faltará uno de los tuyos en mi presencia, que se siente en el trono de Israel siempre que los hijos guarden su camino.
andando en mi ley, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Habitará Dios con los hombres de la tierra, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerse. Cuánto menor este templo que yo te he construido. Inclíname a la plegaria y a la súplica de tu siervo Yahvé, Dios mío. Escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona en tu presencia, que día y noche tus ojos estén abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que dijiste, allí estará mi nombre. Escucha la súplica de tu siervo que entona en dirección a este lugar. Escucha la plegaria de tu siervo Israel, tu pueblo, que entona en dirección a este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo. Escucha y perdona. Si un hombre peca contra su prójimo y éste pronuncia una imprecación ante tu altar en este templo, escucha tú en los cielos, interven y juzga a tu siervo. Declara culpable al malvado, de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza, e inocente al justo, retribuyéndole según su justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo por haber pecado contra ti y se vuelva a ti, alabe tu nombre, ore y suplique ante ti en este templo. Escucha tú en el cielo y perdona el pecado de tu pecado, Israel, y devuélvenos a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti los cielos se cierren y dejen de haber lluvia y actuar a orar en este lugar y alaben tu nombre y se conviertan de su pecado, porque los humillaste, escucha tú en el cielo, perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino que deberían seguir, y envía lluvia a tu tierra, la que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, añubio, langosta o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio a una de sus puertas, en la desgracia o en la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel que conozca la aflicción en su corazón, eleve plegarias y súplicas y extienda sus manos hacia este templo. Escucha tú en el cielo, lugar de tu morada, perdona e interven, dando a cada uno según su conducta, en que conoce su corazón. Tú, el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres, de modo que te respeten a lo largo de los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres. También al extranjero, al que no es de tu pueblo y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu tenso brazo, escúchalo tú en el cielo, lugar de tu morada. Haz del extranjero según lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como pueblo de Israel, como tu pueblo Israel, y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo te he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo, por el camino por el que lo envíes, y supliquen a Yahvé, vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia el templo que he construido para tu nombre, escucha tú en el cielo su oración y plegaria y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombres que no pequen, y tú, irritado contra ellos, los entregues al enemigo y sus vencedores los deporten al país enemigo, lejano o próximo. Si en la tierra de la cautividad se convierten en su corazón y te suplican diciendo: hemos pecado, hemos actuado perversamente, nos hemos hecho culpables. Si en el país de los enemigos que los deportaron se vuelven a ti con todo corazón y con toda su alma, te suplican vueltos hacia ti, la tierra que diste a tus padres y hacia la ciudad que has elegido y el templo que he edificado a tu nombre. Escucha tú en el cielo, el lugar de tu morada, su oración y su plegaria, hazles justicia y perdona lo que ha pecado contra ti.
Estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos, Dios mío, a la súplica que se haga en este lugar. Y ahora levántate, Yahvé Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Que tus sacerdotes, Yahvé Dios, se revistan de salvación. Y tus fieles gocen de la fidelidad, de la felicidad, Yahvé Dios. No rechaces el rostro de tu ungido. Acuérdate de las misericordias otorgadas a David, tu siervo. Palabra de Dios. Bueno, termina la descripción del templo y escuchamos la oración de la dedicación del templo de parte del rey Salomón, que sigue prácticamente el esquema de la oración de su padre. Alabar a Dios, proclamarlo, reconocerlo, pedir perdón y agrega 3 detallitos. Pedir por los extranjeros y que se conozca el nombre de Dios y que sea proclamado en todos los pueblos. Bien, aquí vamos a continuar. Lindo día para todos.